La confesión no salió de la nada. Hoy vamos a ver las raíces bíblicas, patrísticas, monásticas y espirituales del sacramento de la reconciliación. ¿Cómo estás? Te saluda tu amigo y servidor Ernesto Vargas. Y hay que decir hoy que hay sacramentos que el mundo todavía tolera mientras no le pidan demasiado al corazón. Al mundo le gusta hablar de comunidad, le gusta hablar de amor, le gusta hablar de Jesús mientras Jesús no toque ciertas zonas demasiado profundas. Pero cuando llegamos a la confesión, cuando llegamos al momento en que la verdad tiene que salir de la sombra, cuando llegamos al punto en que el pecado ya no puede seguir maquillado, ¿maquillado de qué? Maquillado de fragilidad simpática, de proceso, de yo soy así, de nadie me entiende, de Dios sabe mi corazón, Dios lo conoce. Entonces, cuando ya eso no cabe, cuando llegamos al punto en que no hay maquillaje, entonces aparece la resistencia. Porque la confesión incomoda al orgullo, incomoda a la cultura del autoengaño, incomoda a esa parte de nosotros que quisiera paz sin conversión, que quisiera consuelo sin verdad, que quisiera absolución sin humillación santa y misericordia sin cruz. Y sin embargo, la confesión no es una crueldad inventada por la iglesia enferma de control. No nació en un escritorio medieval, no apareció porque a alguien se le ocurrió complicar la espiritualidad cristiana. La confesión brota del corazón mismo del Evangelio, brota de Cristo, brota del resucitado que no quiso dejar al pecador solo con su culpa, ni solo con su interpretación subjetiva de la culpa, ni solo con su vergüenza, ni solo con su miedo. Cristo quiso dejar en su iglesia un ministerio concreto de reconciliación. El catecismo enseña que quienes se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de la ofensa hecha a Él y al mismo tiempo se reconcilian con la iglesia. Y además enseña que Cristo instituyó este sacramento especialmente para los bautizados que después del bautismo cayeron en pecado mortal y perdieron así la gracia bautismal y lesionaron la comunión eclesial. Por eso, hoy no vamos a hacer una explicación superficial. Vamos a hacer un recorrido completo. Y por eso te invito a que si tienes interés en profundizar, te quedes hasta el final de este video. Vamos a empezar preguntándonos, ¿la confesión salió de la nada? ¿Está en la Biblia? ¿Tiene raíces en el Antiguo Testamento? ¿La conoció la iglesia primitiva, los primeros cristianos? ¿Por qué un sacerdote? ¿Qué ocurre realmente en el alma cuando uno escucha yo te absuelvo de tus pecados? Y adelanto algo, este video no quiere terminar en un debate, quiere terminar en una respuesta abierta, quiere terminar en un regreso, quiere terminar en un corazón que vuelve al Padre. Uno de los graves errores espirituales de nuestro tiempo es reducir el pecado a un asunto puramente privado, como si el pecado fuera solo una grieta psicológica, un tropiezo íntimo, algo que yo arreglo directamente con Dios sin consecuencias más amplias. Pero la fe católica nunca ha pensado así. El pecado hiere mi relación con Dios, claro, pero también me hiere a mí por dentro. Y además hiere la comunión con la iglesia, cuerpo de Cristo, porque nadie peca en el vacío. El catecismo y el código de derecho canónico enseñan precisamente esa doble dimensión. El penitente recibe el perdón de Dios y al mismo tiempo es reconciliado con la iglesia que ha sido herida por su pecado. Por eso, la confesión no existe porque Dios sea lejano. Existe porque Dios quiso salvarnos
encarnadamente, no solo en una idea interior, no solo en un sentimiento, sino también por medio de palabras, de signos, mediaciones y ministros que él mismo instituyó. El magisterio posterior al Vaticano II mantiene con claridad esta visión sacramental de la reconciliación, y Reconciliatio et Penitentiae insiste en que la reconciliación con Dios, con uno mismo y con los demás pasa por una conversión real y por una acción reconciliadora de la Iglesia. Ahora bien, hay una frase muy común: yo me confieso con Dios. Y claro, que tenés que hablar con Dios. Claro, que debes arrepentirte delante de Dios. Por supuesto, que debes llorar delante de Dios. Pero la pregunta no es si puedes hablar con Dios directamente. La pregunta es, ¿Cristo quiso dejar, además de la contrición interior y la oración personal, un sacramento objetivo de reconciliación? Y la respuesta de la Iglesia siempre ha sido sí. Para entender la confesión hay que entender primero qué pierde el alma cuando peca y qué recupera cuando es reconciliada. La Iglesia enseña que la gracia santificante es un don habitual, estable y sobrenatural que perfecciona el alma y la hace capaz de vivir con Dios, obrar por su amor y participar de su vida. Distingue esa gracia habitual o gracia santificante de las gracias actuales, que son intervenciones concretas de Dios al inicio de la conversión o a lo largo del camino de santificación. Esto lo vemos en el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 1999 al 2000. Dicho de manera sencilla, la gracia santificante es la vida de amistad divina habitualmente presente en el alma. La gracia actual es el auxilio concreto con el que Dios despierta, corrige, mueve, empuja, ilumina, atrae y sostiene. Y esto es decisivo, porque el catecismo enseña que el pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios y priva al hombre de la gracia santificante. Para que haya pecado mortal deben concurrir tres condiciones: materia grave, pleno conocimiento y consentimiento deliberado. El pecado venial, en cambio, no rompe la alianza con Dios, pero debilita la caridad, desordena el corazón y dispone poco a poco a males mayores si no se combate. Esto lo podemos encontrar también en el Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 1855 a 1863. Acá entonces conviene una precisión muy fina. Muchas veces decimos genéricamente pecado grave, y aquí probablemente lo voy a mencionar varias veces, pero tenemos que decir que pecado mortal no es lo mismo que pecado grave, porque rigurosamente se habla de materia grave y pecado mortal. Materia grave es la seriedad objetiva del acto, mientras que pecado mortal supone un conocimiento suficiente, un consentimiento deliberado, además de esa materia grave. Esa distinción nos evita simplismos morales y hace justicia a la responsabilidad real de la persona. Puedes ir al Catecismo de la Iglesia Católica 1857 a 1860 si deseas ahondar más en estos temas. Entonces, ¿qué hace la confesión? Si se trata del pecado mortal, restaura la gracia santificante perdida, la gracia bautismal, y devuelve al alma a la amistad plena con Dios. Si se trata de pecados veniales, pues purifica el alma, la fortalece y la hace más lúcida, más humilde y más pronta para el combate espiritual. Por eso, el catecismo recomienda
también la confesión frecuente de pecados veniales, porque ayuda a formar la conciencia, a luchar contra las inclinaciones malas y a dejarse curar por Cristo. La confesión entonces no es una descarga emocional simplemente. No es solo quitarse un peso, aunque quita peso. Es una restauración de la vida sobrenatural. Es una medicina de la caridad. Es una vuelta real a la comunión. La confesión sacramental pertenece plenamente a la nueva alianza, pero no aparece sin genealogía. Dios había venido educando a su pueblo en una lógica donde el pecado no se resolvía solo con una emoción interior, sino con un reconocimiento, confesión, reparación, expiación y mediación. La Comisión Teológica Internacional en Memory and Reconciliation subraya que las confesiones de pecados y las súplicas de perdón atraviesan toda la Escritura, en salmos, profetas y relatos, mostrando que la confesión del pecado es profundamente bíblica. En Levítico 5, por ejemplo, el pecador debe confesar aquello en que ha faltado, y esa confesión aparece unida al contexto de la ofrenda por el pecado. En Números 5, 6 al 7, el pecador debe confesar su falta y hacer restitución. No basta con sentirse mal. Hay verdad objetiva, hay mal real y necesidad de retorno real. Esa estructura de confesión y reparación forma parte de la pedagogía de la alianza. En Levítico 16, el día de la expiación, el sumo sacerdote Aarón impone sus manos sobre el macho cabrío vivo y confiesa sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Aquí se ve claramente una triada importantísima: pecado del pueblo, confesión y mediación sacerdotal dentro del culto. No es todavía la absolución sacramental cristiana, pero sí es una prefiguración fuerte de que el pecado, en la economía querida por Dios, puede ser llevado a la luz y tratado en un marco litúrgico sacerdotal. Luego está David y Natán en 2 de Samuel 12. David dice: he pecado contra el Señor. Y Natán responde: también el Señor ha perdonado tu pecado. Esto es bellísimo, porque muestra que el perdón divino puede ser comunicado mediante una mediación querida por Dios y una palabra objetiva pronunciada al pecador arrepentido. Esa estructura prepara admirablemente la inteligencia bíblica para acoger la confesión cristiana. En los salmos penitenciales, esto se profundiza aún más. En el Salmo 32, el pecado consume, dice: mientras callé se consumían mis huesos. Y luego la confesión abre la misericordia. En el versículo 5 dice: te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa. Yo dije: ante el Señor confesaré mi falta. Y tú perdonaste mi pecado, condonaste mi deuda. En el Salmo 51, el corazón quebrantado clama por un corazón puro y un espíritu firme. La revelación bíblica va enseñando ya que el pecado ocultado enferma y que el pecado confesado abre el alma al perdón. Dios ya venía acostumbrando a su pueblo a no separar pecado, confesión, expiación y mediación. La Iglesia no inventará esa lógica, la recibirá y la llevará a su plenitud en Cristo. Y ahora sí, llega Jesús, y con él el perdón deja de ser solo promesa o rito preparatorio y se vuelve presencia encarnada. En Marcos 2, cuando le presentan al paralítico, Jesús no empieza por sanar el cuerpo, empieza diciendo: tus pecados te son perdonados. Y los escribas se escandalizan porque entienden perfectamente lo que está en juego. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Justamente ese es el centro. En Jesús, Dios ha entrado en la historia para perdonar, no solo para enseñar, no solo para inspirar, no solo para conmover, sino para redimir el pecado. Y en Mateo 9:8, después de ese episodio, la multitud glorifica a Dios por haber dado
tal potestad a los hombres. Ese detalle es precioso, porque este texto leído a la luz de Juan 20 sugiere de forma muy fuerte que la autoridad reconciliadora de Cristo no quedará encerrada en un instante aislado de su ministerio terreno. Va a ser comunicada ministerialmente, va a ser entregada, va a prolongarse, armonizando de manera poderosísima con la posterior narración de la entrega apostólica del poder de perdonar y de retener. Dios no solo quiso perdonar desde el cielo, quiso hacer llegar su perdón a la tierra por medio de hombres enviados. Eso escandaliza el orgullo moderno, pero es totalmente coherente con la lógica de la encarnación. Dios salva por mediaciones queridas por Él. Jesús perdona además, como vemos en Lucas 7, a la mujer pecadora. En Lucas 19 entra en la casa de Zaqueo y la salvación visita concretamente una historia rota. Y en Lucas 15 revela el corazón del padre que corre hacia el hijo pródigo, hacia el hijo perdido. Todo su ministerio está atravesado por esa lógica, no solo condenar menos, sino reintegrar verdaderamente al pecador en la vida de Dios. Y precisamente en este sentido, el momento decisivo llega en Juan 20 del 21 al 23. Cristo resucitado entra donde están los apóstoles, sopla sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Esto no suena a un simple anuncio general del Evangelio. Esto suena a una facultad real. Porque para perdonar o retener pecados no basta con proclamar una verdad abstracta. Hace falta un discernimiento concreto. Hace falta entrar en la situación del pecador. Hace falta una mediación ministerial real. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña expresamente que Cristo instituyó este sacramento para los bautizados que después del bautismo caen en pecado mortal, pecan gravemente y pierden así la gracia bautismal y lesionan la comunión eclesial. El magisterio ve en este texto el fundamento principal del sacramento de la penitencia. Cristo resucitado confía a sus apóstoles el ministerio de la reconciliación y el poder de perdonar pecados en su nombre. Lo puedes consultar en el Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 1441 a 1446 y 1461. Y todavía hay más. En Mateo 16, 19, Cristo entrega a Pedro las llaves del reino. Y en Mateo 18, 18, extiende a los apóstoles el poder de atar y desatar. La Iglesia entiende estas expresiones no solo en clave disciplinar y doctrinal, sino también en relación con la reconciliación eclesial y la remisión de los pecados o absolución sacramental. De nuevo puedes ir al Catecismo 1444 y 1445, Catecismo de la Iglesia Católica, para profundizar en el tema. Y San Pablo lo resume de modo impresionante en 2 de Corintios 5:18. Dios nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. No solo una predicación sobre el perdón, no solo una inspiración moral, un ministerio, una misión concreta, una participación real en la obra reconciliadora de Cristo. Santiago 5, 14 al 16 atestigua también una iglesia que vive sacramentalmente. Dice que hay que llamar a los presbíteros, orar, ungir, vincular esa acción con el perdón de los pecados y la confesión. No aparece aquí el esquema del creyente aislado, que por ahí se habla. Aparece iglesia, aparecen ministros, aparece mediación. Y entiéndase bien, no porque Cristo necesite complementos, sino porque el único mediador quiso asociar a su iglesia, cuerpo suyo, a su obra salvadora. Por eso la mediación eclesial es siempre derivada, siempre participada y sometida a la de Cristo, nunca separada de ella ni por encima de ella. O sea, esto no es una mediación independiente de Cristo ni competidora con Cristo, porque uno solo es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, sino una mediación participada y subordinada
ejercida por la Iglesia, cuerpo místico del mismo Cristo, que es la cabeza, especialmente en el orden de los ministros. Y este poder no quedó flotando en el aire, ni reducido a un recuerdo glorioso de la era apostólica. El Nuevo Testamento deja ver ya la continuidad ministerial de la Iglesia. San Pablo no solo habla de transmitir fielmente la doctrina, lo que has oído de mí, confía a los hombres fieles, en 2 de Timoteo 2:2, sino también de un don ministerial comunicado por la imposición de manos, como recuerda a Timoteo. No descuides el don que hay en ti, 1 de Timoteo 4:14, y reaviva el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, 2 de Timoteo 1:6. A fines del siglo I, San Clemente de Roma testimonia que los apóstoles, previendo futuras disputas, establecieron sucesores aprobados para continuar el ministerio recibido, y esto como un conocimiento que habían obtenido por nuestro Señor Jesucristo. Y el Concilio Vaticano II en los últimos tiempos lo formula así: para que el Evangelio se conservara constantemente íntegro y vivo en la Iglesia, los apóstoles dejaron como sucesores suyos a los obispos, entregándoles su propio cargo del magisterio. Por eso, cuando hoy un obispo o un presbítero perdona los pecados en el sacramento de la reconciliación, no actúa por talento personal, por delegación sociológica de la comunidad, ni por simple recuerdo piadoso del pasado. Actúa sacramentalmente configurado con Cristo y enviado por la Iglesia Apostólica. El Vaticano II enseña que Cristo está presente en la liturgia en la persona del ministro, y que el sacerdote ordenado por la potestad sagrada que ha recibido ofrece el sacrificio eucarístico en la persona de Cristo, al igual que todos los sacramentos. Estas cosas las podemos profundizar en la Sacrosanctum Concilium 7 y en Lumen Gentium número 10. El catecismo recoge esta doctrina con una formulación aún más precisa. En el servicio eclesial del ministro ordenado es Cristo mismo quien está presente en su iglesia. Es lo que la Iglesia expresa al decir que el sacerdote, en virtud del sacramento del orden, actúa in persona Christi Capitis, en la persona de Cristo cabeza. Puedes profundizar en el Catecismo de la Iglesia Católica 1548. Así se entiende la grandeza y la humildad del sacramento. No es un hombre cualquiera absolviendo por cuenta propia, sino Cristo mismo, cabeza y pastor, ejerciendo hoy su misericordia a través de ministros aprobados, ordenados y enviados en la sucesión apostólica. El confesor no sustituye al Señor, lo transparenta sacramentalmente, y por eso, al arrodillarnos ante el ministro de la Iglesia, no nos entregamos a una autoridad humana cerrada en sí misma, sino al Cristo vivo que sigue atando y desatando, reteniendo y perdonando, juzgando y sanando hasta el fin de los tiempos. No quedó el perdón de Cristo suspendido en la nostalgia de una iglesia que alguna vez tuvo apóstoles. No. El Señor quiso una iglesia viva, visible, histórica, sacramental. Una iglesia donde el ministerio apostólico no muriera con la primera generación, sino que se prolongara por la imposición de manos y la sucesión aprobada por ministros configurados con él. Por eso los obispos y los presbíteros de hoy no perdonan en nombre de una idea, ni por autoridad prestada por una asamblea, ni como meros funcionarios de lo sagrado. Perdonan porque Cristo ha querido seguir tocando las llagas del pecador a través de hombres consagrados para actuar in persona Christi Capitis. Cuando el sacerdote absuelve, es Cristo quien inclina su misericordia sobre esa alma. Cuando el sacerdote retiene, es Cristo quien llama a una conversión más honda. Cuando el sacerdote escucha, discierne, corrige y reconcilia, es el buen pastor quien sigue buscando a la oveja perdida en el hoy de la iglesia. Así que no, la confesión no es un añadido tardío a un evangelio originalmente individualista. La reconciliación sacramental no cae del cielo en la Edad Media. Su fuente está en el resucitado. Su fuente está en el soplo del Espíritu. Su fuente está en Cristo, que quiso que su iglesia no solo predicara misericordia, sino que la administrara sacramentalmente. La confesión está orgánicamente conectada con la autoridad perdonadora de Cristo, con las llaves del reino,
con el envío pascual y con el ministerio apostólico de la reconciliación. Ahora vamos a la objeción que mencionamos al inicio. Yo me confieso con Dios. Sí, tenés que confesarte con Dios. Sí, tenés que pedir perdón directamente al Señor. Sí, la contrición interior es indispensable. Pero si esa frase se usa para negar el sacramento, entonces deja de ser verdad completa y se vuelve una media verdad peligrosa. Porque el sacerdote no reemplaza a Dios, no compite con Dios, no se interpone entre Dios y el pecador como un obstáculo. Al contrario, el sacerdote es el signo sacramental por el que Cristo mismo actúa en favor del pecador. El catecismo dice que los obispos y presbíteros, en virtud del sacramento del orden, continúan ejerciendo el ministerio de reconciliación confiado por Cristo a los apóstoles. Lo puedes ver nuevamente en el Catecismo de la Iglesia Católica 1461. Y agrega algo conmovedor. Cuando se celebra este sacramento, el sacerdote cumple el ministerio del buen pastor, del buen samaritano, del padre que espera al hijo pródigo y del juez justo y misericordioso. Todo esto lo puedes ver en el Catecismo de la Iglesia Católica, números que ya hemos mencionado, 1461, 1465. Y todo esto es bellísimo, porque mucha gente imagina la confesión solo como un tribunal. Y sí, hay una dimensión judicial, porque el pecado es real y la absolución es objetiva, pero también hay una dimensión médica, paterna, pastoral y hasta nupcial. La confesión no existe para avergonzarte, existe para devolverte a casa. Ahora hay que ser fieles a la historia. No sería exacto decir que en el siglo I ya existía exactamente el confesionario moderno con la misma disciplina y forma ritual de hoy. Pero sería igualmente falso decir que la confesión sacramental nació en la Edad Media. Lo que encontramos en la Iglesia antigua es una convicción constante. El pecado mortal, después del bautismo, requería una reconciliación eclesial real, vinculada a confesión, penitencia y mediación ministerial. El catecismo lo explica claramente. En los primeros siglos, la reconciliación de los cristianos que habían cometido pecados particularmente graves estaba unida a una disciplina pública muy rigurosa. Más adelante se difundió la forma privada. Esto lo puedes ver en el Catecismo de la Iglesia Católica 1447 y 1448. La Didache, texto de fines del siglo I y comienzos del segundo, dice: en el día del Señor, después de haber confesado vuestras transgresiones, para que vuestro sacrificio sea puro. Ahí está. Esto muestra que la iglesia más antigua vinculaba la confesión de las faltas con la participación litúrgica y la pureza del sacrificio eucarístico. Orígenes insiste en la necesidad de sacar a la luz el pecado y no dejarlo fermentando en la oscuridad. En su teología aparece ya la convicción de que lo oculto no puede sanar si no entra en un proceso real de reconocimiento y remedio. Y San Cipriano de Cartago, en Del Apsis número 29, habla de la confesión del pecado mientras todavía puede ser recibida y mientras la satisfacción y la remisión dadas por los sacerdotes agradan al Señor. Esa frase sola ya muestra que en el siglo III existía conciencia eclesial de confesión, penitencia, absolución, vinculadas al ministerio sacerdotal. San Ambrosio, en De Penitencia, defiende con fuerza la posibilidad y necesidad de la reconciliación eclesial, y todo esto se va articulando de forma cada vez más precisa hasta la formulación magisterial posterior. Por eso conviene decirlo así: la forma histórica evolucionó, la sustancia sacramental no apareció de la nada. Ahora, hay un punto poco mencionado usualmente que me gustaría tocar. Este punto es fascinante porque muestra continuidad y no ruptura. El catecismo nos enseña
que a partir del siglo VII, los misioneros irlandeses inspirados en tradición monástica oriental difundieron una práctica privada de la penitencia que no exigía la realización pública previa de obras penitenciales antes de la reconciliación, y que esta práctica abrió camino a la forma ordinaria que hoy conocemos. Lo puedes ver en el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 1447. ¿Qué significa eso, inspirados en la tradición monástica oriental? Bueno, significa que en el monaquismo de Oriente cristiano, sobre todo en ambientes desérticos y ascéticos, se desarrolló fuertemente la práctica de manifestar los pensamientos, tentaciones y movimientos interiores a un anciano espiritual. No era todavía idéntica en todos los casos a la confesión sacramental posterior, tal y como la conocemos hoy, pero sí era una disciplina real de humildad, de discernimiento, combate espiritual y curación del alma. Juan Casiano, que conoció el monaquismo egipcio y transmitió mucho de él a Occidente, relata esa práctica de revelar los pensamientos al anciano en sus conferences. Muestra cómo la vergüenza que oculta los pensamientos enferma y cómo la revelación humilde ante un padre espiritual rompe la estrategia del enemigo. Históricamente, Casiano es reconocido precisamente como una figura clave en la transmisión de la espiritualidad monástica oriental al occidente latino. Acá hay que ser finos. No debemos identificar sin más la manifestación de pensamientos monástica con la absolución sacramental estricta. No son idénticas, pero sí hay una continuidad espiritual profunda. Lo oculto fermenta, la vergüenza vencida abre la cura. La mediación humilde protege contra el autoengaño. El humus ascético preparó mucho la recepción de formas más personales y repetibles de penitencia. Luego vienen los penitenciales irlandeses. La investigación histórica muestra que estos manuales para confesores con listas de pecados y penitencias fueron parte importante del desarrollo de la penitencia privada y repetible en la iglesia celta y su difusión por Europa. Eran más flexibles que la antigua penitencia canónica pública y tendieron a reemplazarla en muchos lugares, especialmente para pecados privados o materias de conciencia. Así que el paso de la penitencia pública a la privada no debe presentarse como una traición a la iglesia primitiva. Debe presentarse como un desarrollo disciplinar orgánico. La sustancia permanece: pecado, arrepentimiento, confesión, mediación eclesial, absolución y satisfacción, mientras la forma pastoral se vuelve más frecuente, más accesible y más medicinal. Avancemos un poco más en el tiempo. Cuando llegan las polémicas de la Reforma ya en el siglo XVI, la Iglesia no inventa el sacramento de la penitencia, solo lo define con mayor precisión. Hoy el catecismo recoge esa tradición y enseña que la confesión individual e íntegra y la absolución individual constituyen el modo ordinario por el cual el fiel consciente de pecado grave, pecado mortal, se reconcilia con Dios y con la Iglesia. El Código de Derecho Canónico dice lo mismo en el Canon 960, y esto lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica 1484. Eso no quiere decir que la Iglesia ignore situaciones extraordinarias. Quiere decir que la forma normal, querida y estable del sacramento es esa: arrepentimiento, confesión personal, absolución sacramental, satisfacción. Además, posteriormente, en el Concilio Vaticano II, en Sacrosanctum Concilium, vemos una solicitud de que el rito y las fórmulas de la penitencia se revisaran para expresar con mayor claridad la naturaleza y el efecto del sacramento. No rebajó su importancia, quiso que se comprendiera mejor. Y esto podemos encontrarlo en la Sacrosanctum Concilium número 72. Finalmente, San Juan Pablo II insistió con fuerza en la necesidad de revalorizar este sacramento y de custodiar la confesión individual íntegra como forma ordinaria de reconciliación sacramental. Ahora entremos en los actos del penitente. La gracia no anula la libertad. La misericordia no suplanta el corazón.
Por eso la iglesia habla de los actos del penitente. La contrición es el dolor del alma y el rechazo del pecado cometido con propósito de no volver a pecar. Puede ser contrición perfecta, nacida del amor de Dios, o imperfecta, nacida del reconocimiento de la fealdad del pecado o el temor del castigo. Puedes buscar eso en el Catecismo de la Iglesia Católica, 1451 a 1453. La confesión de los pecados mortales en número y especie es necesaria. El Catecismo afirma además que la confesión de pecados veniales es muy recomendable, como ya lo habíamos visto, en los numerales 1455 a 1458. La satisfacción, por su parte, también llamada penitencia, no compra el perdón, sino que coopera medicinalmente con la gracia para sanar las huellas del pecado. Dicho con lenguaje espiritual, el alma no sale solo absuelta, sale reorientada, no sale solo descargada, sale reinsertada en el camino de la conversión por el sacramento de la confesión. Ahora vamos a hacer una puntualización muy importante acerca del combate espiritual que todos tenemos y acerca del poder del pecado. Acá vale ser muy precisos. No conviene hablar del pecado como si se volviera señor legítimo del alma una vez que caes. El pecado no adquiere un derecho sobre la persona. El demonio tampoco se vuelve dueño legítimo por simple negligencia. Más bien, el pecado consentido, no la tentación, sino una vez consentido, el pecado consentido hiere, debilita, oscurece, inclina, abre flancos. Y el demonio, que sigue siendo mentiroso, tentador y usurpador, aprovecha esas grietas para seducir, para dividir, para acusar y empujar más hondo la herida. El Papa Francisco insiste con frecuencia en la necesidad de vigilancia ante la tentación y el engaño del maligno. Y en Gaudete et Exsultate subraya que aislados y sin vigilancia sucumbimos más fácilmente a las tentaciones y al egoísmo. Esto lo puedes buscar en Gaudete et Exsultate del Papa Francisco, numerales 140 y 141. Entonces, cuando uno se confiesa, no es que le quita un derecho al diablo, en sentido jurídico estricto. Más bien, rompe la mentira, cierra la brecha, deja de colaborar con la oscuridad y se deja rearmar por la gracia. La confesión también tiene una dimensión de combate espiritual, entonces, pero no porque el mal se vuelva señor legítimo, sino porque el pecado consentido enfría la caridad, debilita la vigilancia, enturbia el juicio y vuelve el corazón más vulnerable. El enemigo no reina por justicia, se infiltra por engaño, y la absolución sacramental no es un gesto decorativo, es una irrupción de Pascua en una zona herida del alma. Y llegamos ahora a una parte magnánima, preciosa, central. ¿Qué pasa realmente cuando uno se confiesa y se confiesa bien? Pasa que el pecado deja de vivir escondido. Pasa que la verdad sale a la luz. Pasa que la gracia santificante, si había sido perdida, es restituida. Pasa que entro de nuevo en una comunión plena de amor en los brazos de la iglesia que me acoge como hijo suyo que soy, aunque la había herido con mi pecado. Pasa que el alma deja de negociar con la mentira. Pasa que Cristo entra sacramentalmente donde uno no podía sanarse solo. El catecismo enumera los efectos del sacramento: reconciliación con Dios, recuperación de la gracia, reconciliación con la iglesia, paz y serenidad de conciencia y aumento de fuerzas espirituales para el combate cristiano. Eso no es poco, eso es resurrección interior, eso es volver a casa, eso es Pascua aplicada a una biografía concreta, la mía, la tuya. La confesión no es una oficina donde se archivan miserias, es un lugar donde la sangre de Cristo toca un punto preciso de tu historia. Entonces, no, la confesión no salió de la nada.
tiene raíces en la pedagogía santa del Antiguo Testamento, tiene su centro en Cristo, que perdona pecados en la tierra, tiene anticipaciones luminosas en Mateo 9, una institución explícita en Juan 20, tiene resonancia en la llave del reino y en el ministerio apostólico de reconciliación, tiene testigos en la iglesia antigua, tiene desarrollo orgánico en la tradición penitencial pública y en la vía monástico irlandesa de confesión privada, y tiene sobre todo la belleza de un sacramento en el que Dios no quiso dejarnos solo con nuestra conciencia, sino abrazarnos por medio de su palabra de vida, una palabra objetiva. Yo te absuelvo. Hermano, hermana, no le tengas miedo a nombrar tu pecado. El pecado nombrado con humildad empieza a perder la intoxicación que tenía cuando vivía escondido. La vergüenza vencida por amor se vuelve umbral de libertad. Lo sabían los salmistas, lo sabía David, lo sabían los monjes del desierto, lo supo la iglesia antigua y lo sigue sabiendo la iglesia hoy. La confesión no es para almas de segunda categoría, es para bautizados que ya entendieron que la sangre de Cristo no fue derramada para que convivamos tranquilamente con nuestras cadenas. Es para quien está cansado de negociar con la oscuridad. Es para quien quiere volver a la gracia. Es para quien ya sospecha que la misericordia de Dios es demasiado concreta para quedarse solo en una emoción privada. Digamos entonces con todo el corazón: Señor Jesús, buen pastor, médico de las almas, cordero que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Tú no viniste a avergonzar al pecador, sino a llamarlo por su nombre y devolverlo a la casa del Padre. Tú no viniste a dejar a tus hijos encerrados en su culpa, sino a abrir en tu iglesia un manantial de reconciliación. Arranca de nosotros, Señor, la dureza que nos impide arrepentirnos, el orgullo que nos impide acusarnos con verdad, la tibieza que nos acostumbra a la suciedad interior, la cobardía que posterga el regreso. Danos contrición sincera, danos hambre de pureza, danos valentía para entrar en la luz, danos santo horror al pecado, pero amor todavía mayor a tu misericordia. Haz que nunca miremos la confesión como una carga, sino como una puerta, no como una humillación estéril, sino como una resurrección, no como un trámite, sino como un encuentro contigo. Bendice a tus sacerdotes, ministros de reconciliación, para que sean padres y no burócratas, médicos y no funcionarios, testigos de tu verdad y de tu ternura. Y a nosotros, Señor, cuando llegue la hora de abrir el alma, haznos recordar que detrás de la voz del confesor está tu corazón abierto, que detrás de la absolución está tu sangre derramada, que detrás de nuestra vergüenza está tu deseo ardiente de salvarnos. Virgen María, refugio de los pecadores, ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo, testigos de la misericordia que levanta, rogad por nosotros. Todos los santos penitentes y ángeles de Dios, rogad por nosotros. Amén y amén. Dios te guarde.